En, en la plataforma está dispuesto lo que son todos los materiales del curso, ¿ya? En el curso YouTube. Entonces, esto está acá. ¿Ya? Aquí están las unidades 1 y 2. La 2 es el error que fue publicado el lunes. Me falta publicar en la página principal el canal de YouTube, pero está publicado en los dos laboratorios. ¿Ya? Así que después van a tener acceso. Ahora, si acceden a un video, tienen acceso a todos. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Prácticamente están todas las unidades, o sea, la unidad 1 y 2, y hoy día comenzamos a hablar de lo que es la unidad 2, que son raíces. En este caso, Richard eh, ha aportado bastante lo que es la generación del material y él realiza algunos ejercicios, algunas explicaciones que están bastante buenas. ¿Ya? Vamos a ocupar algunas de esas visualizaciones para la explicación de hoy día. ¿Ya? Entonces, en relación al material, prácticamente el material que voy a ocupar hoy día se relaciona directamente con estos dos libros, que el primero es el de Sergio Plaza y el otro es de Algoritmo Numérico del área de Ingeniería. Entonces, asumiendo que ya vieron el video de la teoría del error, y otros que las van a aplicar en el laboratorio más tarde, eso principalmente, esos videos explican lo que es el error numérico y la propagación del error. ¿Ya? Ahora vamos a comenzar a hablar de esta unidad, que son ecuaciones no lineales. ¿Ya? En general, las ecuaciones no lineales son funciones que son continuas en el espacio. Si no ven la imagen que estoy mostrando de YouTube, me avisan, por favor. ¿Ya? Pero este es un ejemplo de una función no lineal. En general, las funciones no lineales representan a funciones que siguen una cierta tendencia donde las derivadas pueden ir cambiando en su camino. Una función lineal siempre la derivada es la misma. ¿Ya? En una no lineal no necesariamente, porque en cada punto la derivada puede ir cambiando. ¿Ya? En relación a la nomenclatura como está escrita acá, para que lo recuerden, y no ocupen ese símbolo que ocupa Richard, que es asterisco, que eso es producto a nivel de programación. Pero a nivel matemático, ese símbolo es convolución, que tiene otro significado. Ya. Entonces, primero que nada, vamos a explicar qué es lo que son los métodos no lineales, o mejor dicho, los métodos que resuelven ecuaciones no lineales. En general, lo que uno trata de resolver son ecuaciones, ¿ya? Que las ecuaciones por lo general se igualan a cero, porque lo que uno quiere buscar es cuando estas variables, en este caso x, al ser aplicado en una función, su resultado es igual a cero. Entonces, por eso todas las ecuaciones que tienen una igualdad, si uno despeja esa igualdad, esto queda igualado a cero. Estos son problemas muy antiguos que se han venido desarrollando sus soluciones, pero ya formalmente por el 1800 empezaron a generar otras metodologías. En este sentido, nosotros vamos a estudiar las que están en el laboratorio, que esas son las descritas en la unidad, donde el primer método es la disección. Ya. La disección, por lo general, o más que general, específicamente, lo que hace, dado su nombre, va dividiendo de alguna manera los intervalos por 2, por 2, por 2, hasta que encuentra la solución o bien se acerca lo suficiente. En el documento de Sergio Plaza son explicaciones un poco más teóricas y el otro documento es más aplicativo de la informática. Entonces, en general, toda la documentación que se va utilizando en el curso es extraída de estos dos libros. ¿Ya? Esto relacionado con los números de condición, etcétera, está descrito en el capítulo de errores. Esta es la forma de resolver ecuaciones de manera directa, que es la fórmula que ustedes conocen y puede que la hayan conocido en secundaria. A diferencia de estos métodos directos,
método directo significa que al aplicar una fórmula, en un número determinado de pasos se obtiene la solución. En el caso de las soluciones que vamos a ver en este módulo, son procesos iterativos, que de a poco empiezan a encontrar un X a partir de un X inicial. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar el primer método. El primer método, a nivel teórico, se basa en dos teoremas, que es el teorema de Bolzano y el teorema de Rolle. ¿Qué es lo que es el teorema de Bolzano? En resumen, lo que trata de decir que si hay una función que está determinada por dos puntos, a, b, si el producto de esas dos funciones es menor que 0, es decir que existe una raíz entre esos dos puntos. Si vemos esta figura, se dan cuenta que el 4 sería el A y el 20 sería el B. Si uno multiplica los signos de esas dos funciones, va a dar negativo. Entonces eso quiere decir que pasó por el eje X. En cambio, si usted se fija, si los dos signos son positivos o los dos son negativos, evidentemente el resultado es positivo. Entonces no hay raíz ahí. Entonces, el primer teorema que se aplica acá es el teorema de Bolzano. Ahora, el teorema de Rolle, ¿qué indica? Indica que si una función es continua en un intervalo, es decir, no tiene saltos discretos, es derivable en ese intervalo, ¿ya? Y fíjense, y si esas dos evaluaciones son iguales, es decir, prácticamente llegué al mismo punto, si se fijan, como la misma evaluación, existe un punto en ese intervalo donde su derivada es 0, es decir, prácticamente no hay cambio en esa zona, ¿ya? Entonces, el método de la disección aplica estos dos conceptos, pero el que más es útil es este que está acá arriba, porque se nos va permitiendo saber si hay cambio de signo, y el otro nos indica hacia dónde está la raíz. Vamos al algoritmo. El algoritmo es el que se presenta acá, y aquí vamos a mostrar la figura. ¿Ya todos ven bien la figura? Supongo. Vamos a achicar esto. ¿Sí? ¿Ya? El método de la discreción, ¿qué es lo que hace? Se le dan dos puntos iniciales, A, B. Luego, ese punto se le calcula el valor medio, es decir, se aplica el teorema del valor medio. Y este punto es dividido en dos. Y se encuentra este tercer punto, que vamos a llamar n. Entonces se pregunta, ¿el producto de f de A con f de m si es negativo? No. Entonces se pregunta en la otra zona. Como el punto es negativo, el producto es negativo en esta zona, se vuelve a dividir por 2 y se evalúa el f de esa zona. Como la raíz todavía se aleja del 0, el algoritmo vuelve a iterar y va a volver a dividir en 2 ese intervalo, y así sucesivamente hasta que se cumple una condición de tolerancia. El algoritmo general está descrito acá, donde uno a veces tiene que hacer unas ciertas modificaciones al algoritmo para que se adapte bien para todos los casos. Eso lo van a ver en el laboratorio, el segundo grupo, y ayer lo vimos en el primer grupo. Si se fijan, el algoritmo que recibe como entrada, recibe A, B, una tolerancia, ¿ya? Aquí le colocan epsilon, pero es una tolerancia, y la función. La salida es el valor m, o sea, estamos buscando el valor de x donde esto se hace 0. Entonces, acá, si bien en el y sale b menos a partido por 2, está evaluando la distancia entre los dos puntos dividido en 2. Si se fijan, cuando estos puntos sean muy cercanos, por ejemplo, 0.01 y 0.02 están a una distancia menor que 0.1, ¿sí?
Entonces, si esa distancia empieza cada vez más a achicarse, este valor que tiende a estar acá tiende a cero. Entonces, supongamos que la tolerancia es 10 elevado a menos 3, cuando esta distancia sea 10 elevado a la menos 4, ¿sí? El algoritmo va a parar. Entonces, ¿cómo funciona acá en esta descripción? Bueno, se calcula el punto medio de entre los dos puntos y se desplaza del A. ¿Por qué? Porque el A inicial o el A de cada iteración siempre va a ser menor que B. Es decir, siempre me voy trasladando hacia un desplazamiento del A nuevo hacia allá. Si mi raíz se descubrió un poquito para acá, pero siempre me voy a ir acercando, ¿sí?, del A a la solución. Ahora, si esto está hacia el otro lado, igual se considera el A como el menor valor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está mostrando este algoritmo? Que divide en dos, pregunta si en esa posición es la raíz. Si es la raíz, fíjense que los dos puntos A y B son el mismo, M. En caso que no, se pregunta, ¿en qué zona está el signo diferente? ¿Acá o acá? Y así sucesivamente. Este algoritmo va a parar hasta que se cumpla la tolerancia. ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿Nadie? Ya. Asumo que estamos ok, entonces. Profe, ¿Sí? ¿y ese problema del B menos A no se podría resolver aplicando un valor absoluto? Sí. Se resuelve aplicando un valor absoluto. ¿Ya? Y en Oh, general, en el modelo que van a ver a la tarde, el M, por ejemplo, tiene que ir un M afuera primero calculado. ¿Sí? Se coloca acá afuera. Y el M se ocupa acá como valor absoluto. Ahora, si ustedes se fijan, siempre este resultado en general va a ser positivo, porque A es menor que B. Siempre va a ser positivo este resultado. ¿Se dan cuenta? Lo que hay que modificar un poquito el funcionamiento acá interno, pero siempre va a ser positivo. Ahora, en lo particular, yo le indico a los alumnos que en vez de ocupar este valor, porque este valor me está indicando qué tanto está variando el X, yo prefiero utilizar la formulación f de m, y eso en valor absoluto. Y se dan cuenta que es mucho más cómodo, porque lo que uno está en definitiva buscando es cuando esto se acerca a cero. Entonces, es más cómodo colocar valor absoluto de f de m en esta zona. Pero ahí lo van a ver bien en el laboratorio de más tarde. Pero sí, es como dices tú. ¿Alguien más? Ya. Ya. Ahora, ¿qué es de interés en esto? En general, como estos son métodos iterativos, es interesante saber cuántas iteraciones se necesitan para obtener una cierta tolerancia. Si se fijan, este intervalo siempre se divide en dos. Entonces, es como si yo dijera b menos a dividido por 2 a la n, donde n es el número de iteraciones. Entonces, a nivel de proporción, b menos a partido por 2 elevado a n me va a dar un indicador del error. Entonces, y esto lo vemos un poquito más arriba, que aparece esta formulación que está acá, si se fijan. Entonces, supongamos que nosotros quisiéramos obtener un 10 elevado a la menos 3 de error. Habría que despejar esta inecuación, donde aquí está el error, ¿ya? Y la incógnita en este caso sería el n, si se fijan. ¿Se dan cuenta? Acá colocar como 10 elevado a la menos 3, mayor o igual que eso. ¿Y eso cómo se resuelve? Bueno, se aplica logaritmo natural, donde el 2 pasa para allá, el error pasa para abajo, acá quedan valores numéricos y hay que despejar el n aplicando logaritmo de 2. Eso está descrito en los ejercicios que desarrolló Richard, y yo prontamente voy a subir un resumen de todas las unidades, pero con el material que subió Richard prácticamente están explicados todos estos métodos. ¿Se entendió este procedimiento? Ya, asumo que sí. Ya, vamos a pasar al segundo método. Primero vamos a abrir el laboratorio, el enunciado.
Va. Método de punto fijo. Ya. Vamos a avanzar. Después nos vamos a retroceder a ver los... Espérense. Está acá. Ya. El método punto fijo es una formalidad que se transforma en una metodología. Pero a diferencia de los otros métodos que vamos a estudiar, este requiere un poco más de razonamiento en lo que es el modelamiento. ¿Por qué? Porque la persona es la que tiene que modelar la ecuación. Entonces, por lo general, estos métodos a nivel teórico la trabajan más los matemáticos. Nosotros como informáticos nos preocupamos más de aplicar las fórmulas. Pero del modelamiento de punto fijo derivan otros métodos, como el método que es el mayormente utilizado, que es Newton-Raphson. ¿Qué es lo que indica el método de punto fijo? En general, lo que se hace acá es buscar una función que cumpla ciertas condiciones. Donde una condición es la siguiente: que dada una función, ¿ya? Y dada unos valores de puntos como x1 y x2, lo que indica esto es que la diferencia de esos valores de x va a ser mayor o igual que la diferencia de las funciones. ¿Ya? Esto no se cumple para todas las funciones. Entonces hay que diseñar funciones que cumplan esa propiedad. Entonces, dentro de esas propiedades está que el módulo de la derivada tiene que ser menor que 1. ¿Ya? Y lo otro, que la función que nosotros utilicemos tiene que ser contractiva. ¿Qué quiere decir eso? Una función contractiva significa que su imagen, ¿sí?, el x, ¿ya?, es igual a la función. ¿Sí? Fíjense el detalle. Esto quiere decir que si yo evalúo f de x acá, me va a dar un nuevo resultado. La gracia de eso, que ese nuevo x lo puedo volver a ocupar en la misma función contractiva. Entonces, estas funciones se tienen que diseñar. Nos vamos a saltar un poco esta explicación teórica para ver un ejemplo. Ya, creo que acá no tienen ni un ejemplo. Si no, se lo escribo yo. Déjeme ver si en el Sergio Plaza está. Ya. Este. Es algo más sencillo. Ya, esto de acá puede servir. Por ejemplo, este x cuadrado menos 2, si uno la quisiera transformar en contractiva, uno perfectamente podría sumarle un x a los dos lados de la función. ¿Ya? Recuerden que esto supone está igualado a 0. Entonces, si le sumo un x a los dos lados, acá me queda x igual a x cuadrado menos 2 más x. Y esa pasa a ser una función contractiva, que su función pasa a ser la misma. Y en general, esta funciona muy bien con raíces. ¿Ya? Entonces, prácticamente, el análisis que ustedes tienen que hacer con las funciones o el modelamiento con estas funciones de punto fijo es diseñar la función de tal manera que quede igualado a x. ¿Ya? Fíjense, acá, por ejemplo, la función contractiva, si bien no sería muy buena, sería e elevado a x partido por 3, ¿cierto? Y partido por x, es decir, e elevado a x dividido por 3x. Esa sería una función contractiva. ¿Ya? Entonces, en el caso del laboratorio, ustedes tienen que transformar estas ecuaciones para que queden igualadas a x. Fíjense que en la primera es más o menos sencilla,
porque sería pasar esto hacia la izquierda, ¿sí? Y ahí quedó una función contractiva, que sería 2 elevado a la menos x igual x. Aquí también se despeja esa. Ese sería el método más sencillo. No es que sea el mejor, ¿ya? Pero es una forma de generar esas funciones contractivas. Entonces, en definitiva, lo que hace el método punto fijo es transformar una ecuación en una ecuación que se pueda iterar el valor de x. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? No. ¿Cuál era la condición que había dicho de la diferencia de los x tiene que ser menor a La la... derivada, el valor absoluto de la derivada de x tiene que ser menor que 1. Esa es una de las condiciones. Y había dicho otra condición antes. Algo de la diferencia de lo x ¿Ya? tiene que ser menor a la diferencia de su imagen. Ah, ya. No, de las restas, los módulos de dos funciones, que el módulo de dos funciones, esta que está acá. A eso te refieres. A esa regla. Sí, eso. ¿Ya? Que la diferencia de evaluada en dos puntos, el valor absoluto, tiene que ser menor que la distancia de esos dos puntos. ¿Sí? Entonces ustedes lo pueden evaluar en la función que construyen, hacen esta evaluación inicial, y si no se cumple, prácticamente no es contractiva. Ahora, ¿qué es lo que quiere indicar eso? Supongamos que la derivada fuera mayor a ese punto, significa que el método no va a converger, va a diverger, se va a disparar hacia los valores grandes. Porque está diciendo que un número, una diferencia de funciones demasiado grande en esos dos puntos. Y si se fijan en dos slides, que está en la clase 2 y la clase 3 del error, justamente se comenta eso relacionado con las derivadas, por ejemplo, ¿ya? Que es parecida al fenómeno que ocurre acá. ¿Ya? Es más que nada para asegurar que exista convergencia hacia un valor. Bueno, eso que está comentado acá arriba es determinado por estos teoremas. Si se fijan, que ahí aparece la derivada de la función contractiva que sea menor que 1, y aquí viene la demostración formal. Yo me salto esta parte porque no es pertinente a lo que nosotros vamos a realizar como curso. ¿Ya? Estas son demostraciones para poder entender la matemática que hay detrás. Y en particular en el curso yo no les pregunto a ustedes demostraciones, son cosas más aplicadas. Entonces, aquí es donde hay que tomar atención. ¿Sí? Ya. Recuerden, interrumpan antes de pasar a otro. Profe, y por ¿Sí? el método contractivo, que creo que lo había dicho, siempre se tiene que volar a X. No, ese es como el truco más sencillo, Ya. si se fijan, porque ahí no requiere mucha modelación matemática. ¿Ya? En general, los matemáticos tratan de buscar ecuaciones de punto fijo para resolver sus métodos numéricos. Nosotros del área informática aplicamos los métodos numéricos, pero dentro del arte de la matemática está que ecuaciones muy complejas, ellos tratan de expresarlas de otra manera con ecuaciones equivalentes, que en este caso son las contractivas. ¿Sí? Ya. Fíjense, acá salía un ejercicio desarrollado de lo que es la disección. Ahí les puede quedar más claro lo que es, cómo es la separación, ¿sí? Que era la incógnita n. Entonces, al despejar este algoritmo, queda que se demora, por ejemplo, 47 iteraciones de la disección para llegar a un error de 10 elevado a la menos 14. Si se fijan, el método de la disección no considera la derivada de la función, sino que siempre divide en dos. Esto se parece mucho a lo que es la división que se utilizaba para el quicksort, si se fijan, que siempre divide en dos, después trabaja en una zona, etc. Ya. Continuando con los métodos, aparece otro método que se llama regula falsi, que quiere decir que de alguna manera se utiliza una falsa posición para llegar a la raíz. ¿Cómo funciona el regula falsi? Se tienen dos puntos, que en este caso sería A y B, y se construye una recta tangente, ¿ya? Perdón, secante. Secante es la recta que forman esos dos puntos, este y este. Y donde cruza
el eje X va a ser el siguiente punto a utilizar, que en este caso lo describen como C. Si volvemos al caso de la bisección, sería el M. ¿Sí? Entonces, lo que prácticamente hace este método es calcular la intersección con el eje X dado estos dos puntos. En base a esos dos puntos, va a escoger el siguiente punto. Por ejemplo, el C ahora se va a utilizar para mapear esa posición donde está el mouse. Déjenme ver si... No, no puedo rayar aquí. ¿Ya? Donde está el mouse. Entonces, en la siguiente iteración, la siguiente secante va a ser entre ese punto y este que está acá. Y fíjense que ahora el punto cae en esta zona. Y así sucesivamente hasta encontrar la raíz. Existe otro método que se llama el método de la secante, que es muy parecido al método regula falsi, pero cambia algunas condiciones en cómo se busca esa solución. Eso está explicado en detalle en otro video, perdón, por aquí. Se fijan, ahí está el regula falsi y acá está el de la secante. Vamos a avanzar. ¿Ya? Profe, ¿y el regula falsi una vez que tiene el punto C, con qué otro punto usa para volver a hacer como la línea? Ya. En general, mira, como esta fórmula, al ser desarrollada, pasa esta expresión que está acá abajo. ¿Ya? Uno la desarrolla y después, al ser despejada, esta es la definición del siguiente punto. Tú tienes el C, que ya es lo que sabemos, y se aplica la misma regla de teorema de Rolle, de lo que es la bisección, donde el producto de f de A con f de C sean de distintos signos, o sea, mejor dicho, f de X, llamémoslo así, porque puede ser A o B, donde eso tenga signos contrarios, se escoge ese intervalo. Entonces, mirando la... ¿Usted ve en el dibujo de YouTube que está al lado, no? ¿Me puede responder alguno? Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Ya. Eso se ve, sí. Ya. Por ejemplo, fíjense, este es el método de la secante. El método regula falsi estaría en ese punto hasta acá. El de la secante trata de buscar dónde se cruza con la función hasta abajo. ¿Sí? El método regula falsi lo que hace es cruza la secante entre los dos puntos. Escoge ese C y ahora evidentemente trabajaría esta zona, porque aquí es donde está el signo cambiado de la zona. Porque recuerden que este punto estaría acá abajo el f de C. Ese sería negativo y acá sería positivo. En cambio, si comparo estos dos son negativos. Entonces se va hacia allá. ¿Ya? Y ahí está el algoritmo. Fíjense, ahí se pregunta el signo de C, de cierta manera. ¿Ya? Donde C es esto. ¿Sí? Ya. En general son métodos bastante sencillos de entender. En la programación uno los puede arreglar fácilmente porque uno puede estar graficando los resultados. Y eso ya lo van a notar en la tarde. Los que no estuvieron en el lab de ayer. Perdón, el otro módulo. Ya. Sigamos. Método punto fijo, el método de la secante. Bueno, el método de la secante se rige por esta fórmula que está acá. Es muy parecido al regula falsi, ¿ya? Pero la diferencia está en cómo usa, de alguna manera, cómo calcula la secante de los valores. ¿Sí? Entonces, este método, yo aconsejo, vean el video y hoy día en la tarde lo vamos a implementar, ¿ya? Para poder compararlo con otros métodos. Pero en general, estos métodos son bastante sencillos de implementar porque uno se puede guiar por las fórmulas. Lo que interesa saber de la teoría es cómo de alguna manera se construyen esos algoritmos, pero no hay que saberlo de memoria eso. Ya, vamos a ir al más relevante.
método Newton-Raphson. En general, todos estos métodos anteriores, a excepción del punto fijo, ¿ya? Prácticamente no se utilizan. Bisección, rótula falsi, método de la secante. ¿Por qué? Porque se demoran algunos mucho en llegar a la solución. El de la bisección siempre se divide por 2, entonces ya ese es un tiempo logarítmico. El método de la secante y el método regula falsi dependen en general de la derivada y del lugar de la función, ya que están calculando secante entre 2 puntos. Pero este otro método, el método Newton-Raphson, deriva de la formulación del método de punto fijo, pero se genera una formulación general que es aplicable para prácticamente todas las funciones, y el orden que tiene es cuadrático de llegar a la solución. ¿Qué significa eso cuadrático? Si el error es 0,1, en la segunda iteración, o mejor dicho, si el error es elevado a la menos 1, en la siguiente iteración va a ser el doble de precisión, o sea, elevado a la menos 2. En la tercera iteración va a ser el doble de la anterior, o sea, elevado a la menos 4. Y ya en la otra iteración elevado a la menos 8. Entonces llega mucho más rápido a las soluciones. Ahora, ¿cómo es ese método? Ya. El método en el que consiste, se transforma la función en una función de cierta manera contractiva, y la expresión final de esta formulación es este método que está acá. Y esa es la fórmula de Newton-Raphson. Y si se fijan, lo que está haciendo esta fórmula deriva de lo siguiente. Dado que tenemos una función y queremos saber qué tan lejos estamos de f de x0, eso es equivalente a decir al desplazamiento del punto, ¿cierto?, desde x, que puede ser otro punto, por su derivada. Es decir, por ejemplo, este caso, a diferencia de los anteriores, ¿ya?, a excepción de la secante, que se coloca un punto, me refiero a la bisección, se entregaban 2 puntos. En la secante, el valor inicial es 1 punto. El regula falsi recibía 2, A y B. Ahora, el método Newton-Raphson recibe un punto inicial, que en este caso sería x0, ¿ya?, que es el que está acá. ¿Ya? ¿Cómo trabaja este método? Va a x0, se ubica en la función, calcula la recta tangente y tira la recta tangente hasta que choca con el eje 0, gx, y ese es el siguiente punto a utilizar. Ahora, este método va hacia la función, calcula la derivada y va a encontrar el nuevo punto. Y así sucesivamente hasta llegar a la raíz. Entonces, este se acerca de manera proporcional a la derivada de la función. Y el algoritmo, después de este pequeño trabajo, de alguna manera matemático, se obtiene esta fórmula, que si se fijan es muy sencilla. Es un valor inicial, la función, dividido por su derivada. Y esa es la fórmula general. ¿Ya? En la próxima clase, yo voy a profundizar de manera resumida en lo que es el análisis de error. ¿Por qué? Porque esto principalmente lo estamos viendo en laboratorio, ¿ya?, que es prácticamente lo que ustedes tienen que ir calculando cuando van implementando estos métodos. ¿Ya? Así que esta parte no la explico ahora, ¿ya? La vamos a ver más en forma práctica. Entonces, en definitiva, este es el método Newton-Raphson, que es la fórmula a implementar. Por acá está el método de regula falsi, bisección, y el de punto fijo es de ingenio para ustedes. Cada uno debería tener una función diferente o bien inventar alguna que ustedes pueden agregar otra función, que incluso la pueden inventar, pero que esa función esté igualada en los dos lados de la ecuación. Vamos a mirar
está más difícil, un poco, como a nivel introductorio. Pero eso vamos a profundizar más la próxima semana, que es el método de Newton de varias variables. Ya. Vimos que el método de Newton es este, pero este trabaja solo con una pura variable. El método de Newton multivariable ocupa esta misma formulación, pero aquí tiene asociado un vector de funciones. Entonces se adapta esta formulación para la derivación parcial. Entonces, si uno va a esa zona, es esto que está acá. Y aquí se pone como ejemplo dos ecuaciones, pero la gracia del método de Newton multivariable es que puede ser adaptado para n ecuaciones no lineales. Eso es importante saber, porque si tenemos un sistema de ecuaciones lineales, no tiene sentido aplicar Newton multivariable. Pero el problema de las funciones no lineales es precisamente el poder resolverlas, que no todos los métodos las resuelven de la misma manera. Entonces siempre aparece el concepto de que un sistema de ecuaciones se linealizó. Bueno, eso se hace por comodidad para el cálculo. Y evidentemente cuando tengo muchos cálculos asociados a diferencias, derivadas parciales, etc., si están mal diseñadas estos procedimientos, las mismas ecuaciones, puede que no asegure encontrar solución los sistemas. Y sobre todo se ocupa, por ejemplo, Newton multivariable también, cuando estamos trabajando, por ejemplo, derivadas en función del espacio y el tiempo. ¿Ya? Cosas así. Aquí se coloca x1, x2, x3, pero las variables perfectamente podrían ser x, y, z, w, tiempo, etc. Ya. Siguiendo con la formulación anterior, incluso de Newton, pero tomando estas dos ecuaciones, si ustedes se fijan, para encontrar a la raíz, es decir, que esto que está acá y esto que está acá sea igualado a 0, necesito saber cómo tengo que ir desplazándome en estas dos variables. Entonces, ahí aparece un h, que es el que está descrito acá abajo. Un h1 para el desplazamiento de x y un h2 para el desplazamiento de x2. Entonces, en definitiva, el problema aquí es encontrar cuál es el desplazamiento de h que se requiere para el que hacer aplicado la función su resultado sea 0. Entonces, si uno hace esto y de alguna manera aplica Taylor, ¿ya? Y me quedo con los primeros componentes de las derivadas, me queda esta expresión, que si se fijan, h1 es la derivada de x1 y este h2 va a estar el componente al lado de la derivada de x2. Entonces este me está diciendo cómo varía x, ¿sí?, en la función 1, y ahí aparece esa incógnita. Y así sucesivamente, cómo varía x2 para f1 y ahora cómo varía x1 para f2, etc. Entonces, esto que aparece aquí, si ustedes se fijan, se parece mucho al gradiente. Y por lo que uno está buscando es cómo varían las derivadas para obtener esta solución. Bueno, esto que está acá, esta matriz que está acá, es lo que se conoce por la matriz jacobiana. Entonces, esa matriz jacobiana es esa que está aquí. Y esta se tiene que calcular. Ahora, para cumplir con la ecuación de Newton-Raphson, que si recuerden era x es igual a x menos f dividido por f de x, lo que queremos llegar es a esta expresión. Pero para poder separar este desplazamiento, es necesario calcular la inversa de una matriz. Fíjense, aquí está la jacobiana, esto que está acá arriba. Está multiplicado por un vector h1 y h2. Es decir, esto que está aquí. ¿Ya? Entonces, si queremos despejar el h, esta jacobiana pasa como inversa hacia el otro lado. Y es este cálculo que está acá. ¿Ya?
este ejemplo es para 2 ecuaciones. Usted tiene el desarrollo de 3 ecuaciones y debería funcionar para n ecuaciones. Entonces, aquí el trabajo rudo es principalmente calcular la matriz jacobiana y después calcular su inversa. Después vamos a ver que hay diferentes formas de calcular la inversa, y en general las cálculos inversas para matrices gigantes son aproximaciones, porque es un costo computacional alto el calcular la jacobiana, la matriz inversa. Usted tal vez recuerda matrices inversas de 2×2, 3×3, donde uno ocupaba A por D menos C por B, ¿cierto? Para calcular el determinante. Ese era 1 partido por determinante y se multiplicaba la matriz. Bueno, para matrices gigantes eso es impracticable, porque el orden de cálculo es demasiado. Entonces, ahí cuando pasemos a la unidad 3, se van a dar cuenta de cómo poder obtener inversa a partir de los cálculos. Bueno, acá ponen un ejemplo que solo sirve para tener una referencia de los cálculos numéricos. Porque esto que está acá, si bien puede quedar expresado como esta fórmula, esto solo sirve si tengo 2 ecuaciones, pero no me va a servir si tengo 3 ecuaciones. ¿Se dan cuenta? Pero si el problema siempre está asociado a unas pocas ecuaciones, uno perfectamente podría diseñar el método algorítmico a partir de esto que está acá. Vamos a mostrar un ejercicio aplicado. Este que está aquí. Fíjense, ahí hay 2 ecuaciones de 2 variables. Esto está derivando en función de x. Evidentemente queda el 2x, ¿cierto? Por y, el y cuadrado, porque se va el x y este es constante, se va, y queda esta expresión que está acá. Bueno, eso se aplica, deriva parcial en función de x, deriva parcial en función de y, deriva parcial en función de x, deriva parcial en función de y. Eso me va a generar un cálculo. Aquí aplican la fórmula de arriba, pero no es necesario ocupar esta fórmula. Simplemente, teniendo los valores numéricos, voy a tener productos de matrices por vectores. Y prácticamente los resultados que van teniendo estos productos y desarrollo va dando los valores de las siguientes iteraciones. Entonces, estos valores es la entrada de la iteración 1. ¿Sí? Después, el resultado de eso va a ser ingresado en la otra iteración. Y así sucesivamente. Hasta que las soluciones por lo general convergen a un valor que es el error buscado. Fíjense que el orden es el mismo que el Newton-Raphson tradicional. Un decimal, 2 decimales, 4 decimales, 8 decimales, 16, etc. ¿Ya? Bueno, en la clase sintetizada de hoy lo que vimos prácticamente todos los métodos de la unidad 2, que es lo que le comenté que era más o menos cortita, porque son fórmulas, y todo lo que es análisis de error lo van a ir aprendiendo en el desarrollo del laboratorio y respondiendo a esas preguntas de convergencia, error, etc. Y recuerden, todo esto está en el material del curso, que si no está el canal lo voy a colocar que lo había subido a los laboratorios, pero está todo este material aquí, ¿ya? Para que vean ese canal. Incluso si están en orden, así que si le colocan play del principio, van a tener la unidad 1 y la unidad 2 juntas. ¿Ya? Consultas. ¿Alguien tiene consultas? A ver, ahora veámonos las caritas un poco. ¿Dónde? Ya, veámonos todas las caras, para ver un poquito. Ya. Ya, consultas de lo que vieron hoy día y lo que han visto tal vez de los videos que están ya en internet. ¿Tienen alguna? Tienen que estudiar, si no se van a quedar atrás. ¿Ya? No hay dudas. No te escucho bien. Ahí sí. Sí, un poquito más fuerte. Ya, es que mi duda es respecto al reporte que hay que hacer el 13 de mayo. Ya. Que ayer en el laboratorio dijo que no había que entregar un informe, pero que con la duda si hay que entregar el código de los problemas o qué cosa. Ya. Yo les voy a publicar como una pautita es estilo Scrum.
¿ya? Me interesa un archivo como de texto, se agregan los códigos, lo agregan a la carpeta, pero es, ¿qué realicé? Por ejemplo, si cumplí el objetivo, usted coloca, realicé esto, cumplí el objetivo. Si tuvo problemas, coloca, en otras palabras, un scrum es así, ¿qué he realizado? ¿Qué problemas he tenido? ¿Y qué me falta desarrollar? Ese es el reporte que necesito más o menos saber, ¿ya? Porque de esa manera, por ejemplo, cuando veo los problemas, el laboratorio siguiente me enfoco a resolver específicamente esos problemas que están teniendo para la entrega 2. El segundo reporte, que es el 13 de mayo, muy posiblemente se va a desplazar, tal como les dije al principio, que de alguna manera nos podemos ir desplazando en algunas entregas, ¿ya? Entonces, como la segunda necesita tal vez un poquito más de esfuerzo a nivel de programación para poder entender bien esta parte, es muy posible que se va a aplazar una semana, ¿ya? Y se va a juntar un poco con esto. Después se van a dar cuenta los que estén en el lab, que en general los métodos son de rápida implementación, además están los códigos. Si lo que toma más tiempo es el análisis, ¿ya? Pero ese es el reporte, es un archivo de texto que me indican esos 3 puntos y me anexan lo que hicieron, ¿sí? Para hacer el seguimiento. Esa es la idea. Ojalá lo tengan todo ok. Ahora, esa nota va a ser un poco más, no va a ser tan exigente como la última, ¿ya? No es que les falte mucho, van a tener un 1, no. Va a ser una nota relativamente buena, un azul, para que les ayude a su nota final, ¿ya? Pero la entrega final es más estricta en ese sentido. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, Ya. profe, muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más? Entonces, profe, el formato que vamos a tener que usar para la entrega va a ser como un informe y código. Así como lo hecho, lo que esperaba y lo que llegue. Claro, eso son los reportes, solo en los reportes. Ya. ¿Ya? El informe final tiene una estructura que yo les voy a subir algunos ejemplos de los años anteriores, ¿ya? Ya. Y les voy a subir incluso unos látex que hay por ahí para que no hagan todo de nuevo. O sea, pescan ese informe, replican y se dan cuenta que ustedes no tienen que hacer la introducción de todos los métodos, eso lo dejan en un anexo. Lo que interesa es el análisis. ¿Sí? Eso después los puedo mostrar en los laboratorios como el modo del informe, pero para el informe final falta harto tiempo todavía. 3 semanas, 2 semanas. Vale, ¿Ya? gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ya. Entonces nos vemos un ratito más el módulo 1. ¿Ya? Vayan viendo los videos, comprendiendo las cosas. Estimados y estimadas, nos vemos entonces. ¿Ya? Adiós. Chao, profe. Chao.